El tema del desierto es tan amplio, tan amplio. Podemos aplicar el concepto del desierto como lugares áridos, pero en el desierto realmente crecían cosas, así que lugares donde hay crecimiento limitado, pero también vemos que había oasis, así que vemos que el desierto tiene muchas aplicaciones. El concepto de desierto, concepto antropológico del desierto o mitológico del desierto, que literalmente lo que significa es un lugar profano, no sagrado. También es interesante verlo de esta forma, y creo que en una de las parashas anteriores así lo trabajamos. El concepto de ritos de transición, que si usted ha seguido mi enseñanza sabe que lo he aplicado en muchas ocasiones. Nunca se me había ocurrido aplicarlo de una forma tan estructurada como lo vamos a hacer aquí. Así que ese es el tema en esta parasha de Pinhas. Aunque el tema central de Pinhas es lo que él hizo, que mató a Zimri y a Kobi, esta pareja de israelitas y madianitas que estaban teniendo un acto sexual en un tabernáculo. No era per se el tabernáculo, era un tabernáculo adjunto, pero como quiera estaba en las cercanías del recinto sagrado, como quiera, ¿verdad? Estaba violando la santa. Y Pinhas, como todo un guardia del templo, pues hizo su deber de proteger la santidad del templo, algo muy controversial, el de pasarle una lanza a los dos, como yo digo, hizo un pincho humano. Pincho es un palo afilado y con pedazos de carne. Ok, y eso es lo que yo digo, una palabra aquí boricua. Pero la cuestión es que ese es el tema central, y casi siempre las parashas giran alrededor de este tema. Y las parashas pasadas mías lo explican con lujo de detalle. Pero todo esto queda grabado y seguimos estudiando otra porción de la parashá y buscando dentro de las interpretaciones otras aplicaciones. Y este es bien interesante, hablando acerca de la vida en el desierto. Así que espero que disfruten esta parashá que he titulado Transición en el desierto. Bienvenido a la Parashá Pinhas 2021, Transición en el desierto, enfoque antropológico del proceso de transformación de los hebreos en el desierto. Gracias por estar conmigo una vez más en una Parashá, y espero que sea de su agrado esta enseñanza. La Parashá Pinhas lo encontramos en Número capítulo 25, verso del 10 hasta el capítulo 29, verso 40. La porción de los profetas, Haftará, Primer Reyes, capítulo 18, verso 46, hasta el capítulo 19, verso 21. Y el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 4, verso 11, y Mateo, capítulo 5, verso 17 a el 19.
Vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos en hebreo. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Ba'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Así que como dije en la introducción, el tema central o el más popular es el de Pinjas, el guardián del templo. Y así, pero no voy a estar tocando este año ese tema, pero usted puede ir aquí a mi página y puede buscar, ¿verdad? No todas están, porque yo llevo varios años enseñando. Algunas grabaciones quedaron bien preservadas, otras no. Pero estos son los temas que sí he cubierto en los años pasados, enfocado en Pinjas, ¿ok? Y así que espero que usted pueda aprovechar todas estas enseñanzas en mi página walteragoto.org, y también puede bajar todas estas presentaciones. Usted se suscribe a mi página y simplemente además de ayudarnos, de apoyarnos, pues también estudia junto con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Hay una transición de liderazgo, o un rito de transición para Israel y para Josué. Así que en medio de la parasha Pinjas, Moisés se ve obligado a confrontar sus limitaciones tanto en el espacio como en el tiempo. Las limitaciones consisten en que él no podía seguir liderando y tenía que, lo que llamamos nosotros, pasar el batón o entrar en la parte del convenio que se llama la sucesión o la continuación de una dinastía, que eso lo vamos a estar viendo realmente luego que el Eterno le promete a David que siempre habrá un descendiente de él en el trono, pero no deja de ser una ley de sucesión la que está ocurriendo en la transición. Así que estamos literalmente en el cierre de la Torah, y lo vamos a ver otra vez, todo el Deuteronomio, el cierre de la Torah. Y es justo antes de entrar en la tierra prometida. Hay un cambio de liderazgo. Veamos, Número capítulo 27, versos del 12 al 23. Yahweh dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Hermano, esta situación de el castigo que el Eterno le dio a Moisés lo cubro también en esta versión de la parasha, hermano. Así que usted dése la oportunidad para estudiar todas estas versiones. Seguimos con el verso 15. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo: ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como oveja sin pastor. Ahora, esta es la forma más primitiva, más básica, más sencilla de definir una congregación. Por ejemplo, nosotros vemos congregaciones con la estructura, lo que se llama la estructura más ortodoxa o judía, llamado sinagoga, que para el tiempo de Yeshua eso era lo que había. Eso era lo que había. Y estamos viendo en el contexto de la cultura misma donde se movía Yeshua, lo que se llaman los nazarenos o los del camino. Es una expresión cultural de la fe hebrea
que es distintivo del primer siglo y del camino de Yeshua. Pero en esencia, en el antiguo Israel estamos viendo que habían ancianos y siempre había un líder y era como un diseño en base a la función de Moisés, los ancianos y el resto de las tribus, y se está dando continuidad a este diseño. Muere entonces Aarón, sigue Eleazar, entonces va a morir Moisés y ahora está entrando vía ley de sucesión a Josué. Y todo era la intención de no dejar la congregación de Israel sin un líder, porque la congregación de Israel es como un redil. La congregación de Israel es como un redil y no se puede quedar sin pastor. En ese contexto, y respetando, siempre me gusta traerle estas cosas, son muy interesantes, respetando, ¿verdad?, todas las tendencias que encontramos en las raíces hebreas. Por ejemplo, muchas personas me han dicho, pastor, pero ¿por qué tu congregación no se convierte en una sinagoga con la estructura cuando estaba Yeshua? Y yo simplemente le contesto que yo no sé de mañana, pero sé de hoy y aún en la visión que yo veo para Catedral de la Fe, también así lo veo. Y nosotros pues tenemos la estructura más sencilla, en que tenemos un grupo de líderes o ancianos y tenemos entonces la función pastoral en el caso mío, y yo tengo otros asistentes que me ayudan a pensar y a trabajar. En ese sentido, básicamente Catedral de la Fe funciona pues como en la forma más primitiva o más sencilla, una congregación con pastor, y claro está, dentro de lo que es las raíces hebreas, una congregación que obedece la Torah en su mejor esfuerzo, obedeciendo las fiestas, los Shabbats, etc. Y siempre estamos creando la oportunidad de líderes desarrollarse, de las familias encontrar un lugar para crecer, echar raíces, y una plataforma educativa para darle a las familias y las generaciones las instrucciones de la Torah para levantar su matrimonio y su familia, cosa que no teníamos nosotros. Así que esta es una de las razones por la cual nosotros no hemos entrado en una estructura de sinagoga, porque nosotros no somos gente, la mayoría, gente que vienen de otras generaciones de Torah ortodoxa o de sinagoga. Muchos de nosotros simplemente estábamos en el cristianismo y aparecimos aquí y no sabíamos ni el Shema. Imagínate. Así que we keep it Torah, keep it simple en ese sentido. Y de hecho, habían 12 tribus, así que ninguna eran iguales. A lo mejor nosotros somos la tribu número 14. Bueno, vamos a seguir estudiando aquí. Simplemente esta es la importancia de que haya líderes, de que haya personas que puedan dirigir al pueblo. Y en este sentido el Eterno está haciendo provisión a través de Josué. Verso 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él. Ahora, ¿qué significa tu dignidad sobre él? Es que públicamente lo está endosando frente a toda la congregación, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel y toda la congregación. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él su mano y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Y esto es lo que se llama ordenación ministerial o Shemika. Y esto pues también nosotros lo tocamos en uno de los temas también de Pinjas. Y así que los invito, hermano, a que disfruten, que entren en mi página y que estudiamos junto tantos temas que hay en estas porciones. Ok, ubicándonos otra vez en espacio y tiempo. Todo esto está ocurriendo, si usted ve el mapa a mano derecha arriba, que es el Monte Nebo, en esa área. En esta área, este es el lugar donde está ocurriendo toda esta narrativa. Abarim, del hebreo pronunciado Abarim,
que significa más allá. Fue el nombre dado a una cadena montañosa en el lado este del río Jordán, al este y sureste del Mar Muerto, en la tierra de Moab. Fue desde una de las cumbres que Moisés pudo ver la tierra prometida, y que no se le permitiría entrar. Así que básicamente de aquí es que está ocurriendo lo que estamos leyendo, pero a la misma vez Monte Nebo, que esta área montañosa, desde ahí Moisés pudo mirar. Y fíjate que interesante, el Eterno cuando le dice sube y mira la tierra, fue literalmente frente al área donde es Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Y aquí pues el Eterno está diciendo, mira, pues tú no vas a entrar, pero mira. ¿Ok? Fue un momento difícil para Moisés, pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer todo el líder. No pensar en él y pensar más en la misión encomendada. La preparación del liderato de Josué, la muerte del sumo sacerdote Aarón y el llamado de Yahweh a Moisés de subir al monte Nebo para mirar la tierra. Todo esto está ocurriendo a la misma vez. Todo esto tenía un gran mensaje. Que un gran ciclo había terminado. El ciclo de una transición para el pueblo de Israel. Ya no solo se veían como ex esclavos, sino como una nación preparada para conquistar su tierra. Así que en esta parte de la parashá, llamado Pinjas, podemos observar la función de los ciclos en el pueblo de Israel. Y ciclos, o el gran ciclo, como un rito de transición. Y escuche esto bien, que evitaría que 40 años en el desierto fueran un peregrinaje, en vano. Ok, vamos a pararlo ahí. Un rito de transición que iba a impedir que 40 años en el desierto fuera en vano. Ok, me explico. Por ejemplo, en Catedral de la Fe, por experiencia ministerial y experiencia también en otras áreas donde mi esposa y yo pues, nos hemos desarrollado en el área de liderazgo, en diferentes áreas, me he percatado de algo. Cuando hay un sistema, un proceso, un sistema que escorta a una persona nueva a ser parte de una comunidad, a ser parte de un equipo, a ser parte de una congregación. Ese sistema no solamente escorta a la persona de ser un individuo a ser parte de un equipo, sino que ese sistema también es un filtro que provee un tiempo de adiestramiento, de preparación, pero también un tiempo de prueba. Muchos de los que han pasado por el filtro o el proceso en Catedral de la Fe de los discipulados y en los altos niveles de liderazgo, la yeshiva. Fíjate que el que ha terminado discipulado y el que ha terminado yeshiva, la gran mayoría son líderes que tienen raíces firmes en nuestra congregación. La gran mayoría. No estoy hablando de todo, porque los seres humanos somos así. Pero estamos viendo algo muy importante. Personas que han llegado a nuestra congregación, que no han querido pasar el sedazo, el filtro, el sistema del discipulado, que comienzan el discipulado y no terminan, que comienzan la yeshiva y no terminan en Catedral de la Fe. Y de esa misma forma no terminan en ningún lugar donde están. Y yo sé que la tendencia, ¿verdad? Porque eso ocurre, me voy de la iglesia porque este pastor no llama a uno, no ama a uno, no me da besito, o no me atiende, o los hermanos aquí son hipócritas. Todos hemos dicho cosas así, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú te sacudes de toda esa inmadurez y te centras en que todo se trata de ti en términos de qué te pasa, qué está ocurriendo con tu desarrollo personal, qué está ocurriendo con tu madurez,
¿Cómo está tu ego? ¿Cómo estás manejando lo que es la humildad que necesitas para tú entrar a través de un sistema, sentarte, formarte, prepararte, equiparte, orientarte para ser parte de un equipo? ¿Qué es lo que ocurre en Catedral de la Fe? Entonces, todo este sistema, todo este proceso, desde tú no ser parte de un grupo hasta ser parte de un grupo, desde tú ser un individuo y terminar siendo parte de un equipo, desde ser alguien aislado hasta ser parte de una comunidad, todo ese sistema lo podemos ver y estudiar a través de un concepto antropológico llamado rito de transición. Y así que esto es lo que estoy haciendo aquí, el rito de transición que me va a enseñar a mí, me va a dar una óptica, unos lentes sociológicos, antropológicos, de por qué Israel se comportó de la forma que se comportó en todas sus etapas y fases mientras iba pasando de Egipto a la tierra prometida. El escenario es el desierto, es el lugar. 40 años en lo que se llama, en lo que vamos a llamar un rito de transición, porque vamos a identificar a través de las etapas de lo que se llama un rito de transición, vamos a identificar al pueblo de Israel en cada una de estas etapas en el desierto, y vamos a entender el comportamiento de Israel más allá de simplemente, wow, que no fue fácil, pero el comportamiento de Israel dentro del contexto de un rito de transición, cómo él está manejando este sistema, cómo él está manejando este proceso de no ser a ser, de simplemente ser un grupo de esclavos que salen de Egipto a ser parte de una nación. Let's do this. El pasar bien este ciclo de transición es lo que va a garantizar que el peregrinaje en el desierto no sea en vano. Cuando leemos en el Tratado de los Padres, en el Pirkei Avot, vemos que hay literalmente una sucesión de liderazgo desde Moisés hasta Josué, desde Josué hasta los jueces, desde los jueces a los profetas, a los reyes y así sucesivamente. Y al llegar al grupo de la asamblea que se levanta después del exilio, vemos que literalmente Israel sufre, hablando en términos positivos, una formación política, nacional, religiosa, donde se ve una diferencia en muchos aspectos entre el antiguo Israel, cuando salieron del desierto con Josué, cuando estaban en el desierto con Moisés, el antiguo Israel, versus el Israel que está ahora bajo la transformación y la administración política, socio-religiosa de este grupo de líderes que va más allá de Moisés, más allá de Josué, más allá de los profetas, más allá de los jueces, este grupo de ancianos llamado la Magna o la Gran Asamblea, donde nace el movimiento rabínico que luego es la punta de lanza e influencia del primer siglo, y son los que preparan toda la antesala de la literatura judía clásica que conocemos como el Talmud, el pensamiento judío, las leyes judías y toda esta gama de literatura judía, tanto legal como folclórica como cultural, que asiste y ayuda al judío a entender cómo interpretar o cómo los ancianos explicaban la aplicación de los mandamientos y así aplicarlos. Así que Israel literalmente desde que salió de Egipto hasta que entró en la tierra prometida, y de la tierra prometida al exilio, del exilio regresar,
y entrando en el primer siglo, levantar el segundo templo, oh, hermano, Israel sufrió mucho cambio. Y yo pienso que todo este Israel, desde que salió del desierto hasta que entró en el primer siglo, lo podemos ver en un rito de transición, pero hoy no lo voy a hacer, pero sí lo voy a hacer. Oh, sí lo voy a hacer. Porque vamos a ver simplemente un rito de transición. La transformación de este antiguo Israel que sale de Egipto y entra en la tierra. Israel en el desierto sufrió un rito de transición. Así que repasando y presentando para muchos de ustedes nuevos, para otros simplemente repasando. ¿Qué es un rito de transición? ¿Qué es un rito de transición? En el 1909, Van Gennep publicó un libro que luego apareció en inglés como Rites of Passage, ritos de transición. En él surgió que había un patrón común a todos los ritos culturales de iniciación asociado con el nacimiento en el ciclo de vida del ser humano, con la pubertad, el matrimonio, la muerte, etc. Calificó la primera etapa como separación o la etapa de separación. La segunda etapa lo calificó como la etapa de transición o intermedio, como vamos a ver ya mismo. Y la tercera etapa como la etapa de reincorporación. En la primera fase, el individuo se retira de su identidad anterior y comienza a prepararse para la nueva. En la segunda fase, el individuo flota. Es una palabra clave, flota. En un estado, y escuchen todo bien porque voy a usar la palabra que en la literatura académica y antropológica y sociológica se utiliza cuando se habla de rito de transición. Liminal. Liminal. Que es esa etapa flotante entre lo que era y lo que he de ser. Okay, lo que llamamos también la etapa de transición o la etapa intermedia. Es la etapa liminal. Okay, así que en la segunda fase el individuo flota en este estado, en esta etapa liminal, intermedio, que es una etapa flotante, ambivalente, entre dos estados fijos. El que ha dejado y el que está a punto de unirse. Ahora esto es importante. Es importante. Esta etapa es crítica. Así que por definición se trata de un estado de ambigüedad y tensión que exige la supervisión de un experto. Ok, let's stop right here. Esta etapa liminal, esta etapa intermedio, se le conoce como flotante, ambiguo, pero y una llena de tensiones, porque dejaste de ser lo que era, estás abandonando una identidad anterior y estás a punto de ser una identidad que no era. Y esta etapa es la que más necesita ayuda. Necesita un supervisor. Ya que usted no sabe quién era el supervisor de Israel en etapa liminal. Moisés, aunque estamos viendo que Moisés, el Eterno lo usa para sacarlos de Egipto, que sería la etapa de separación. Pero donde más, aunque usted no lo crea, Moisés trabajó más manejando a Israel en la etapa intermedia que manejando a Faraón en la etapa de separación. Oh, sí. Así que estoy haciendo estas aplicaciones y este ejercicio para que veas cómo yo estoy aplicando el concepto de rito de transición a la salida de los hebreos de Egipto y su etapa flotante intermedia en el desierto hasta entrar en la tierra prometida. ¿Le hace sentido esto? Veamos otra vez. En la segunda fase, el individuo flota en un estado liminal, intermedio entre dos estados fijos. Dos estados fijos. El que ha dejado de ser, exacto, y el que está a punto de unirse.
Así que por definición se trata de un estado de ambigüedad y tensión que exige la supervisión de un experto. Ahora, esto es importante, perdón, esto es importante porque si no fuera por Moisés, esta gente hubieran regresado. Esta gente hubieran regresado a Egipto. Y este es el momento, esta etapa de tensión y de ambigüedad, es donde ellos gritaban que querían regresar. Por eso es que es una etapa flotante, ambigua y llena de tensión. Entonces, en la tercera fase, el individuo vuelve a la sociedad habiendo alcanzado una nueva identidad. Esta fase suele ir acompañada de mucho regocijo y celebración. Con razón, cuando el Eterno decía, cuando entres en la tierra vas a hacer esta fiesta. Y cuando entres en la tierra vas a presentar primicia. Y cuando entres en la tierra, claro que sí. Así que veamos. Este es el resumen de lo que llamamos el flujograma del rito de transición. Etapa de separación, etapa de transición intermedio liminal y etapa de reincorporación. Y aquí es donde vamos a estar trabajando durante toda esta enseñanza. Amén. Ok. Apliquemos el rito de transición a la vida del ser humano general. Vamos a hacer una práctica. Por ejemplo, la iniciación de los jóvenes en la edad adulta, cuando pasan de jóvenes a adultos. En tales ritos de iniciación, la experiencia está muy estructurada. Ok. Puede ser como en la comunidad judía, un bar mitzvah, bat mitzvah, o simplemente cuando el papá le da permiso de tener la licencia de conducir, o se compra el primer auto, etc. Así que la primera fase, en etapa de separación, requiere que el niño pase por una separación de su familia. Esto implica su muerte como niño, ya que la niñez queda efectivamente atrás. En la segunda etapa, los iniciados, entre niñez y edad adulta, deben pasar por una prueba para demostrar que están listos para la edad adulta. Si tienen éxito, la tercera etapa, incorporación, implica la celebración del nuevo nacimiento del adulto y una bienvenida de ese ser y regreso a la sociedad, como, ok, te regalamos tu primer carro, tu primer auto, cosas así. Así que ahí lo aplicamos de una forma sencilla a lo que es un ciclo de vida. Ok, vamos a enfocarnos ahora en Israel, el rito de transición. Esto es lo que vamos a estar estudiando, enfocado en la etapa de separación. Luego vamos a ver la etapa de transición intermedio liminal, que es ¿dónde es esa etapa flotante? Esa etapa llena de tensión, esa etapa donde ellos quieren regresar a la etapa de separación en Egipto. ¿Dónde? En el desierto, exacto. Y la reincorporación es ya cuando dejan de ser esos que salieron de Egipto y ya se reincorporan en la tierra prometida como hebreos. Y miren en esta gráfica la transformación de esclavos de Egipto a hebreos. ¿Lo están viendo? Pero para poder llegar aquí, en esta etapa segura y estable de una nueva identidad, tiene que pasar por la etapa de transición, que no es fácil para muchos. No es fácil. ¿Ok? Así que esto es importante que nosotros podamos verlo. Vamos a ver aquí primero un momento, etapa de separación, y perdonen la N, se quedó ahí. Ay, señor, cada vez, lo que pasa es que cuando lo paso a un formato para poder grabar, hacer la grabación, hay letras que se quedan, que se mueven, y qué lamentable. Ya no lo puedo arreglar porque estoy aquí en vivo, pero ya ustedes saben. Ok, vamos a comenzar por la etapa de separación. La fase de separación empieza cuando salen de Egipto. Desde una perspectiva antropológica, los 40 años de vagar o peregrinar por el desierto, como se describe en la Torá, puede interpretarse como la etapa intermedia o intermedio liminal de los israelitas
en transición de un grupo oprimido de esclavos a una nación independiente y soberana. Así que los israelitas han dejado atrás su estado anterior como esclavos de Egipto. Ya no viven en la estructura de la sociedad políticamente compleja de los egipcios. No hay faraón que los gobierne, ni capataces, ni gente rica, ni edificios, no hay ladrillos, no hay calle, ni campos de trigo y cebada, ni jardines, no hay ríos, no hay templos, no hay monumentos, no hay comerciantes. Están en el desierto. En resumen, hay muy poco contenido y ritmo de sus vidas pasadas. Ahora, aquí es donde entra la crisis. Porque, por ejemplo, un ejemplo nada más. Un ejemplo. Comenzaste en la raíz hebrea, comenzaste a vivir la Torah. Y como que hay una etapa que tú, esto no es tan difícil, hasta que lleguen las navidades. ¡Ah! Ay, el arbolito de Navidad. Ay, los regalitos. Ay, la celebración. Ay, la decoración. Ay, las canciones de Navidad. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí tú sientes que estás en la etapa liminal, en la etapa intermedia. Si todavía tú estás manejando eso, si todavía tú estás como que en esa lucha, ay pastor, pero déjame yo celebrar Navidad, pero una Navidad media hebrea. Ay pastor, pero déjame yo como que hacer un casi Navidad, una como que Nochebuena, pero déjame disfrazarlo. Pero si tú todavía estás con esa batalla, estás identificando entonces una etapa en tu vida donde todavía tú no has terminado una transición. Si es un momento de tensión, ay Dios mío, esta es Navidad, esto me da tensión, yo despojarme de todas estas costumbres paganas, todavía estás en este estado liminal. En esa área de tu vida no ha ocurrido una transición completa. No ha ocurrido la etapa de lo que llamamos una reincorporación, donde eres la misma persona, pero ya tú pasaste una transición. Jóvenes, y esta es la base para nosotros entender lo que es ser transformados. O sea, todavía hay un egipcio vivo. Todavía hay un egipcio vivo entre ti. ¿Ok? Podemos decir griego, pero me mantengo en el contexto de esta travesía entre Egipto y la tierra prometida. Fíjate cómo la antropología, a través de rito de transición, me ayuda a mí a ubicarme, a descubrir dónde yo estoy. Así que yo te pregunto, ¿dónde tú estás? Y es normal. Y no es ni bueno ni malo. Es simplemente que tú veas dónde tú estás. Y entiendas que por eso es que tú estás en una congregación, o por eso es que entonces tú necesitas esta supervisión. Para alguien que te ayude en esta transición. Pueden haber congregaciones completas en esta etapa intermedio de transición, en esta etapa liminal. Individuos, así como Israel, así como nosotros. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok, por otro lado, la vida en el desierto no se parece en nada a lo que será una vez que lleguen a la tierra de Israel. Jamás. Donde habrá gente que conquistar y una nación que construir. Cuando los israelitas finalmente establezcan la tierra, estarán ocupados en la construcción de su nueva infraestructura. Entonces, cuando ya por fin tú pasas esa transición y estás envuelto en tu nueva identidad, que sabes que el 24 de diciembre no significa nada para ti, sin embargo, sí las fiestas del Eterno. Y entonces tú dices, wow, mira, los días de nostalgia se acabaron. Porque ahora hay una transición completa en mí, en esa área. ¿Le ayuda a eso? Espero que le ayude a entender eso.
Así que hay una agenda completa y nueva en esta nueva etapa, que se llama la etapa de reincorporación, que es cuando ya estamos en la tierra prometida. Erigirán ahí casas con pilares de ladrillos de adobe, construirán terrazas de laderas para huertos y viñedos, cultivarán granos en los valles, almacenarán sus cosechas en grandes recipientes, silos de cerámica, crearán cisternas para recolectar agua, construirán altares y serán gobernados informalmente por los jueces. Y esto es una descripción, una antítesis de Egipto. No habla de que llegaron al otro lado. Disfrutarán de la estructura y estabilidad de un estilo de vida agropastoral, agricultura y cuidar ovejas y ganado. Y su vida será lo opuesto a lo que estamos experimentando en el desierto, donde Dios en su misericordia no los dejó morir porque los alimentaba con el maná. Ok, así que entremos en la etapa de transición o etapa intermedio liminal. La fase intermedia, y ya he mencionado algunos ejemplos, he hablado ya de esta etapa, pero vamos a entrar más de lleno. Se llama fase intermedia o fase liminal. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo Israel experimentó esta transición y cómo las escrituras nos ayudan a identificar en qué etapa está Israel. La etapa de separación, liminal, intermedia o la etapa de reincorporación. Todo este rito de transición y entendiendo las tres etapas, separación, liminal e reincorporación, nos ayuda a nosotros ubicar y entender a Israel cuando leemos la narrativa y lo que la narrativa nos dice en cuanto a cómo ellos están reaccionando en cada una de las etapas. Sabemos, mira, aquí están todavía en la etapa de separación, aquí están todavía en la etapa liminal o aquí están en la etapa de reincorporación. Liminal, intermedia, con origen latín, limen, que significa umbral. La liminalidad es entendida como un estado de transición, de tránsito, que se producen en determinados ritos que comparten una estructura en común en diversas culturas. La liminalidad o liminaridad, del latín limes, límite o frontera, es cuando no se está ni en un sitio, sea físico o mental, ni en otro. Y aquí es donde ocurre la tensión. Por eso es que se le llama una etapa flotante. El estado liminal rompe el orden normal de la sociedad y reconstruye un nuevo estado de orden al final del ritual. Y esto es importante porque es lo que se llama un nuevo nacimiento. Así que está rompiendo la estructura de lo que era antes para entonces reorganizar las piezas y entonces reincorporar a la persona en una nueva cultura. Y eso es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Espero que eso le haga sentido. Es estar en un umbral, en un límite entre una cosa que ha sido y otra cosa que está por ser o por llegar. Por ejemplo, la enfermedad es una transición. Estaba sano, enfermo y después sano. La adolescencia, el niño, adolescencia y después adulto, pero eres la misma persona. Son ejemplos de eventos transitorios que son estados liminales, como también lo son los viajes. Saliste de viaje, estás en el aeropuerto, estás en el avión, estás flotando, estás volando hasta que llegues a tu destino y viceversa. Así que los ritos de transición o los ritos de paso, aquellos que generan la modificación del estatus de un miembro de la comunidad, ¿ve? De niño a
niña, de niño, niña a hombre, mujer, de soltero a casado, etcétera, está compuesto básicamente por 3 fases, como ya hemos explicado. La primera fase es la de separación o la preliminar. La segunda fase es el estado o la fase liminal. Y la tercera fase es la nueva condición o nueva creación, llamado postliminal. Así que, por ejemplo, en la antropología vamos a entrar más profundo aquí en esta parte de liminalidad, y lo voy a explicar por qué. Porque la mayoría de nosotros todavía estamos ahí en esa liminal en muchas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Quiero añadir que además de que es una etapa flotante, quiero añadir que además de que es una etapa de mucha tensión, es una etapa de desorientación. Entonces tú te preguntas, ¿yo soy judío o no soy? ¿Soy cristiano o que yo soy? Ve, esas conversaciones están ocurriendo en esta etapa. ¿O qué ocurre en la etapa intermedia de un rito de transición? Cuando los participantes ya no tienen su estatus prerritual egipcio, sino aún no han comenzado la transición al estado que mantendrán cuando se complete el rito, que son hebreos. Por eso es que yo lo cojo suave con la gente, hermano, porque ¿sabe qué? Estas transiciones, esto no es fácil. Esto no es nada de fácil. Durante la etapa liminal de un rito, los participantes se sitúan en el umbral, en el límite entre su forma exterior de estructura de su identidad, tiempo o comunidad, y una nueva forma que establece la realización del rito. Así que, y esto se usa en mucho, hermano, en los cambios de política, en los cambios culturales. Este rito se convierte literalmente en lo que resuelve problemas. El problema de cómo yo voy a manejar a esta persona que quiere ser parte de nosotros, pero no es de nuestra cultura, pues, o no es de nuestra nación, pues pasa por un rito de transición donde adquiere la ciudadanía, o donde ahora pasa a ser parte de nuestra cultura, etc. Durante los periodos liminales de todo tipo, las jerarquías sociales pueden revertirse o disolverse temporalmente. Ahora entendemos que realmente está ocurriendo cuando los hebreos deseaban regresar a Egipto. Estaban en su etapa todavía liminal, en la etapa flotante, en la etapa intermedia, en esta etapa de desorientación. Vamos a ver la escritura. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo que a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Y la tierra extranjera, y la gente, extranjera, y la gente extranjera, que se mezcló con ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿Ve? Miren, hermano, todo esto, hermano, nos habla acerca de un grupo de personas, unos hebreos, que salieron de Egipto, pero todavía no habían llegado a la tierra prometida. Están abandonando su estatus prerritual de egipcio, pero todavía no son hebreos, y están en esta etapa que es bien incómodo. Es bien incómodo. De hecho, Tabera o Taberá, si no me equivoco, lo significa es incendio, como incendio de fuego, ¿verdad? Así que un momento caliente, un momento bien difícil. Y dice: nos acordamos del pescado que comíamos de Egipto, de balde, de pepino, de melones, de puerro, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada
pues nada, sino de este maná ven nuestros ojos. Entonces, ay Dios mío, yo me acuerdo cuando comíamos lechón, cerdo y ese olorcito, y lo que estoy comiendo aquí es este pollo. Ay, yo me acuerdo cuando de todas estas cosas. Ay, me acuerdo de la Navidad y de pie de año y las luces y la fanfarria. Oh, me acuerdo de cuando hacíamos Halloween, el trick or treat, y pues nos poníamos los disfraces y total. We need help. Miren, hermano, cuando hablamos de que todo es un proceso, no hay problema, pero que podamos nosotros identificarnos dentro de una estructura, como en este caso, que nos ayuda a nosotros a entender por dónde vamos en el proceso, porque entonces podemos nosotros ver por dónde vamos y qué es lo que necesitamos. ¿Okay? Así que esto es bien importante y de hecho, es interesante porque, como te dije, en esta etapa liminal, flotante, desorientado, ni eres lo que eras y todavía no eres lo que vas a hacer. El deseo de Israel regresar y el anhelo y la nostalgia nos dice a nosotros que literalmente están en la etapa más difícil, en el intermedio, el flotante, el liminal. Ahora, según la antropología y el diseño sociológico, dice que en esa etapa la persona necesita un supervisor, un mentor, alguien que los enfoque, alguien que los mantenga. Ok, vamos para adelante. Y ese era Moisés. Ahora mira lo que está ocurriendo aquí. Entonces, Moisés, cuando los oye a ellos quejándose y todas estas cosas, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mátame si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Ahora mire, hermano, esto es algo interesante. Y este es el estrés y la tensión de este supervisor o mentor frente a este grupo de personas que están en la etapa de mayor tensión, en la etapa intermedio, en la etapa liminal. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Así que en este contexto, la mayordomía de Moisés, como se presenta en la Torá, es aún más impresionante. Estaba lidiando con personas en transición, experimentando altibajos emocionales asociados con el cambio. Todo en el contexto de la antiestructura, en este caso, egipcia. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano? Que todas estas quejas de Israel y los retos de Moisés se pueden explicar aún en el contexto antropológico de un rito de transición, entendiendo y repasando que es en este espacio intermedio liminal que está ocurriendo en el desierto. El grupo que está flotando necesita un supervisor. Después de cruzar el Jordán, antes del inicio de la conquista, Josué circuncida a todos los varones israelitas, ya que la generación anterior había muerto en el desierto. Este ritual de la circuncisión también lo podemos ver como un rito de transición o un rito de paso comunitario para los israelitas, donde están renovando su relación con Yahweh. Así que tanto en Pesaj establecen su relación con el Eterno, reciben la Torah en el estado liminal, que los ayuda a ellos a enfocarse. Es importante enfocarse en quiénes van a ser, porque ahora su identidad viene de los mandamientos,
viene de la Torah. Su identidad no es la que estaba en su pasado, la estructura de los egipcios. Su nueva identidad ahora viene de los mandamientos. El Eterno le da los mandamientos, le da la Torah. No en la tierra prometida, se lo da en el estado liminal, se lo da en el estado intermedio, se lo da en esa etapa flotante, desorientada, difícil, llena de tensión, donde ni son lo que van a ser, pero tampoco no son lo que eran. La función de la Torah es ser la fuente de nuestra identidad. Tu identidad viene de los mandamientos. Tu identidad viene de los mandamientos. Hermano, y aquí resolvemos el asunto de la crisis de identidad. Yo sé que alguna gente, pues, yo veo sefardí vistiéndose como askenazi. Hello. Una crisis de identidad. Y es okay. Si tú quieres vertirte bien judío, quieres vertirte bien ortodoxo, quieres vertirte bien ultra ortodoxo, no hay problema. Pero vamos a definir esto. ¿De dónde viene mi identidad? Déjame yo mirar una película de los judíos a ver cómo es que yo me voy a vestir. Y se aprende mucho. Pero tu identidad viene de una sola fuente: los mandamientos. ¿Estamos? Culturalmente podemos aprender y adoptarnos. Adoptar y adaptarnos, claro. Pero en esta transición lo más importante es que lo que defina tu identidad sean los mandamientos. ¿Ok? Así que esto es demasiado importante. Ok, ahora vamos a la etapa de reincorporación. Es aquí cuando ellos terminan de ser nómadas. Su identidad viene de los mandamientos y la cultura de un pueblo del antiguo Medio Oriente. Esta es la realidad. Este pueblo no es ortodoxo. Este pueblo no es el judío del judaísmo del primer siglo. Este es un pueblo cuya identidad viene de dos fuentes: de una cultura de un pueblo del antiguo Medio Oriente y de los mandamientos que adquirieron en el estado liminal. Hermanos, si aplicamos esto a nuestra vida, es fácil entender 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo o si alguno está en el Mesías, que lo que significa es, si alguno ahora es parte de Israel a través del Mesías, nueva criatura. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. La estructura de Egipto ya pasó. Y aquí todo es nuevo. Estás en la etapa de reincorporación. Eres la misma persona, pero con diferente identidad. En el contexto de rito de transición, que nos ayude a entender que hay una transformación y debe de haber una transformación si nos dejamos llevar por el proceso. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Así que, amado, espero que les haya ayudado esta enseñanza. Sobre todas las cosas, el poder aplicar el proceso de rito de transición, que es el proceso de transformación, el proceso de rito de transición y sus 3 etapas. Y para muchos de ustedes que son predicadores y maestros, tener esta información y este esquema, este diseño que nos ayuda a visualizar, ¿verdad?, lo que es el rito de transición, y usted lo pueda utilizar para explicar, por ejemplo, tu vida espiritual, para explicar la transformación de Israel. Cuando era niño hablaba como niño, ahora déjelo de niño. Todas estas cosas lo estamos viendo en la Biblia, hermano. Y así que espero que esto le ayude a poder explicar dónde está Israel cuando salió de Egipto, cuál es la etapa de separación, cuál es la etapa liminal o intermedia y cuál es la etapa de la incorporación. ¿Por qué la importancia de Moisés en esa etapa flotante
liminal, porque en la sociología y el estudio antropológico de esta gráfica de rito de transición siempre hace falta un mentor, un alguien que esté en esa etapa tuya de ambivalencia. Y sabemos por qué. Entonces a veces queremos nosotros regresar a comer cebolla, a comer puerro y celebrar la Navidad y comer cerdo. We need help. Participa en el proceso. Agarra los mandamientos. Y permite que el Eterno te ayude a ser lo que tú deseas ser y que nunca has sido hasta ahora. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Gracias por estar conmigo en esta enseñanza. Espero que la hayas pasado bien. Shalom.